Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a analizar los límites de las funciones radicales y exponenciales. Al final sabéis que una potencia, que es la función exponencial, y una raíz, que es la función radical, están directamente ligadas de tal manera que la raíz la puedo expresar como una potencia de exponente fraccionario. Entonces, con esto que obtengo, que voy a determinar el límite en los puntos que me den problemas, tanto para el más infinito, el menos infinito, y en caso de que tenga algún punto que me dé problemas. Entonces, simplemente para ver cómo funcionan ambas potencias, vamos a analizar las más sencillas, las más comunes, como sería, por ejemplo, raíz de x o 2 elevado a x, por ponerlo de alguna manera, pero tened en cuenta que si en esa función de x tuviese alguna otra función distinta que tuviese algún número que me diera problemas, debería de tratarla independientemente. ¿Ok? Pero vamos, como de momento estamos analizando primero el tipo de función que es, después ya entraremos con casos más concretos. Entonces, de nuevo, la primera que vamos a hacer va a ser f de x igual a 2 elevado a x. En este caso tenemos base mayor que 0 y exponente mayor que 0. Bueno, mejor dicho, base mayor que 1. Porque recordad que cuando teníamos una base menor que 0, aquí tenía problemas. Recordad que la potencia de base menor que 0 realmente no existe porque no estamos trabajando en el plano complejo. Estamos trabajando en el plano real. Entonces, en este caso, ¿qué tendré? Pues tendré que cuando el límite de x tienda a infinito de 2 elevado a x, lo que tendré será 2 elevado a infinito y cualquier número mayor que 1 elevado a infinito tenderá básicamente a infinito. Por tanto, en este caso, el límite cuando tendemos a infinito es infinito. En el caso de menos infinito tengo que tener mucho cuidado, porque esto será lo mismo que límite cuando x tiende a menos infinito de 2 elevado a x, que esto ¿qué será? Tendré 2 elevado a menos infinito. Y si recordáis, una potencia con índice negativo es lo mismo que el inverso con el índice positivo. ¿Y qué ocurrirá? Que ahora tendré un valor que es constante entre un valor que está constantemente creciendo. Es decir, que tendré 1 entre infinito o lo que es lo mismo, 0. Por lo tanto, el límite cuando me acerco a menos infinito será igual a 0. Puedo aplicar exactamente la misma lógica para las raíces, ¿ok? Es decir, cuando yo tengo básicamente una raíz que sea, por ejemplo, f de x igual a la raíz de x, lo único que aquí, en vez de tener la función, o lo que sería la función de x en el exponente, la tengo en la base. Entonces, vamos a estudiar esta en este caso, que será una función de base, en la cual tendré que avanzar si tengo hacia arriba o hacia abajo, y el exponente será mayor que 0, pero menor que 1. Mucho cuidado, porque aquí tendremos base, que podrá ser mayor, menor o igual que 0, que por cierto aquí lo hemos puesto mal, el exponente puede ser mayor, menor o igual que 0, y el exponente estará entre 0, será mayor que 0, pero también será menor que 1. ¿Ok? Se aplicarán ambas condiciones, porque será un exponente fraccionario. Recordad que esto es lo mismo que x elevado a un medio. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo determino el límite, cuando x tiende a infinito de la raíz de x, tendré que esto será la raíz de infinito y esto será infinito. Porque al final, aunque la raíz de x crezca más despacio que x, simplemente la raíz de un número grande será otro número más pequeño. Pero como cada vez irá aumentando, al final cuando me vaya a un infinito muy grande, también tendré infinito. ¿Cuál es el problema? Que cuando llego al límite, cuando x tiende a menos infinito de la raíz de x, aquí tengo una condición que es muy importante, que es la raíz de menos infinito. ¿Y qué ocurre? Que la raíz de menos infinito en nuestro plano tal y como está no existe. ¿Por qué? Porque no puedo tener un valor negativo aquí dentro. Entonces, ¿eso qué significará? Que yo en el punto a partir del cual lo de dentro de la raíz sea menor que 0, si de ahí hacia menos infinito no tengo ninguna condición, pues simplemente será que no tendré función y por lo tanto no se podrá aplicar. De nuevo, dependiendo la función que tuviese aquí dentro, tendría que trabajar con ella basándome en lo que tengo ahí. ¿Ok? Esta es la parte de las raíces. Y ahora, si volvemos a la parte exponencial,
Por tanto, aquí pondremos lo primero, que el límite cuando me voy a infinito es infinito y el límite cuando me voy a menos infinito será que no existe. Repito, en este caso, porque tengo más x. Si yo aquí dentro tuviese una función que fuera distinta, tendría que verificar concretamente para esa función qué es lo que tengo. En este vídeo vamos a ver simplemente las condiciones básicas con las cuales se determina mi función y a raíz de ahí lo tengo que tener en cuenta. Recordad que el dominio de esta función era desde 0 hasta infinito. Por tanto, realmente, si lo pensamos, no tiene sentido determinar el límite en menos infinito porque el propio valor no está dentro del dominio. Por tanto, no lo puedo calcular. Entonces, ¿qué nos quedaría en este caso? Pues nos quedaría arriba, que tendríamos ahora para las bases que estén entre 0 y 1, es decir, 0 menor que la base y menor que 1, y de nuevo el exponente que puede ser mayor, menor o igual que 0. ¿Ok? Que en este caso tendríamos, por ejemplo, f de x igual a 1 medio elevado a x. ¿Qué tendría aquí? Pues tendría que el límite, cuando x tendiese a infinito, de 1 medio elevado a x, esto recordamos que es lo mismo que 1 entre 2 elevado a x, y esto sustituyo es, aquí pongo el límite en infinito, y tendré 1 entre 2 elevado a infinito, que de nuevo esto será igual que antes, 1 entre 0, es decir, infinito. Perdón, sí, correcto, infinito. ¿Vale? Por lo tanto, no, aquí esto lo he puesto al revés. 1 entre infinito, es decir, 0. Perdonad. Aquí 1 entre infinito, es decir, igual a 0. Y en el caso de que sea negativa, ¿qué me ocurrirá? Pues me quedará que el límite, cuando x tienda a menos infinito de 1 medio elevado a x, será 1 entre 2 elevado a menos infinito, y recordad que si yo tengo la potencia negativa en el denominador, la puedo subir al numerador positiva, es decir, 1 por 2 elevado a infinito, o lo que es lo mismo, 2 elevado a infinito, que esto es igual a infinito. Por tanto, en este caso nos quedará que el límite en infinito es igual a 0 y el límite en menos infinito es igual a infinito. ¿Ok? Entonces, hemos de saber trabajar con este tipo de funciones para ver cómo funcionan, nunca mejor dicho, porque hay que tener mucho cuidado. Si yo a la base le cambio el signo, es decir, pongo un valor que esté entre, mucho cuidado, porque aquí si lo tengo no puedo cambiarle el signo como tal, pero puedo poner el signo fuera de la base. ¿A qué nos referimos con esto? Como esto ya lo tengo apuntado, voy a borrar por aquí. Si yo ahora calculo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de menos 2 elevado a x, mucho cuidado que esto no es cambiar la base, aquí tendría menos 2 elevado a infinito, es decir, menos infinito, es decir, menos infinito. Podría hacer lo mismo al revés. Si yo aquí hiciera el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 2 elevado a x, esto sería lo mismo que menos 2 elevado a menos infinito, que es menos 1 entre 2 elevado a infinito, es decir, menos 1 entre infinito, es decir, menos 0, es decir, 0, o 0 negativo, como queramos verlo. Y ahora puedo volver a hacer exactamente lo mismo con las de base entre 0 y 1. Puedo calcular el límite cuando x tiende a infinito de menos 1 medio elevado a x. Voy a poner así, elevado a x, todo tal que así, para que se vea que el menos afecta desde fuera, que esto sería menos, bueno, sería de nuevo el límite cuando x tiende a infinito de menos 1 entre 2 elevado a x, al final es lo mismo, y en este caso tendría menos 1 entre 2 elevado a infinito, que sería menos 1 entre infinito, es decir, menos 0, por tanto 0 negativo. Lo tendría tal que aquí. Y me quedaría el último de los límites, que como esto ya lo tengo apuntado, lo voy a borrar por aquí, y tendría que el último límite sería el límite cuando x tendiese a menos infinito de menos 1 medio elevado a x, que esto sería igual al límite cuando x tendiese a infinito de menos 1 entre 2 elevado a x, de nuevo vuelvo a sustituir, menos 1 entre 2 elevado a menos infinito, es decir, este 2 elevado a menos infinito lo subo al numerador, menos 2 elevado a infinito, es decir, menos infinito. Por tanto, lo tendría tal que así. Entonces, podemos ver que en el caso de tener las funciones con la base mayor que 1, en efecto me va a quedar este tipo de límites. Pero si aunque la base sea mayor que 1 le pongo un menos delante, he de tener en cuenta cómo reacciona.
Entonces, vamos a ver que en efecto estas funciones cumplen con lo que acabamos de ver. La primera de ellas es la función 2 elevado a x. Vamos a ver. Si aquí yo pongo 2 elevado a x, como podemos ver, cuando me voy hacia el menos infinito, me voy en los valores positivos del 0, es decir, me voy con los valores positivos hacia la izquierda, pero siempre acercándome al 0, que es lo que tenemos aquí, cuando me voy a menos infinito. Ese 0, si no pone nada, siempre es 0 positivo, y aquí 0 positivo también, si no nos pone nada. Y cuando me voy hacia los valores positivos de la x, me voy además creciendo muy rápido hacia arriba. Por lo tanto, mire hacia el infinito, tal y como habíamos previsto aquí. Si ahora pongo la que habíamos visto que era 1/2 elevado a x, pues voy a borrar por aquí y tendré 1/2 elevado a x y tendré el comportamiento contrario. Es decir, cuando me vaya hacia menos infinito, tendré ese comportamiento hacia infinito, es decir, lo que tengo aquí, y cuando me vaya hacia más infinito, hacia la derecha, de nuevo me acercaré mucho al 0. Como podéis ver, nunca llego a tocarlo, pero me acerco un montón al 0. Por lo tanto, este es el comportamiento que debería tener mi función, tal como habíamos previsto. ¿Vale? Voy a devolverlo a su punto inicial para después, y ese en infinito se me va a 0 positivo. Vamos a comprobar ahora las contrarias de las que tenemos. Voy primero con menos 1/2 elevado a x. Ya que lo tengo aquí, vamos a aprovechar. Le pongo el menos y me cambia el comportamiento. Cuando me voy hacia menos infinito, la función también se me va hacia menos infinito. Es decir, cuando me voy hacia menos infinito, la función también se me va hacia menos infinito. Como podéis ver, lo tenemos aquí en menos infinito. Cuando me voy hacia menos infinito, me voy hacia menos infinito, que justo me viene en este trozo de la función. Y, de nuevo, cuando me voy hacia más infinito, me voy acercando al 0, pero por debajo del 0. Es decir, ese 0 negativo que tenemos aquí cuando me voy hacia el infinito. Y en el caso de tener menos 2 elevado a x, vuelvo a repintar la función eliminando esta. Tendré, elimino por aquí, a ver, esta función la borro y tendremos menos 2 elevado a x. ¿Y qué me quedará? Pues que de nuevo, cuando me acerque al menos infinito, me acercaré al 0 por debajo, es decir, cuando me acerco a menos infinito, me acerco al 0 por debajo, y cuando me voy hacia los valores muy positivos de la x, me voy muy negativo hacia la y, es decir, hacia el menos infinito. Cuando me voy hacia más infinito en x, me voy hacia menos infinito en la y, como podéis ver. Entonces, de nuevo, nuestro análisis concuerda con lo que realmente teníamos hasta ahora. Vamos a las raíces. Si recordáis, en las raíces lo tenemos aquí. Hemos dicho que teníamos que cuando me vaya al más infinito será el más infinito y cuando me vaya hacia el menos infinito no deberá existir. ¿Por qué? Porque realmente no tiene valor. Y vamos a ver que en efecto, aquí lo borro, pondré que esto es x elevado a 1/2, que si recordáis es lo mismo, y mirad lo que ocurre. Hacia el más infinito, en efecto, cada vez va creciendo, por tanto, en más infinito me da más infinito, pero ¿qué es lo que ocurre? Que justo aquí, a partir del 0 hacia la izquierda, no avanza. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna función sobre la que ejercer, porque a partir de la izquierda no tiene ningún valor. Por tanto, en efecto, tiene sentido que no exista. Entonces, chicos, como hacemos siempre, mucha cautela con las funciones que tenemos. Hay que tener cuidado concretamente con qué función hay aquí dentro y con qué función tenemos en el exponente, pero por lo demás funcionan exactamente igual que siempre. De todos modos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengamos, dejadla en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.